Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a resolver el ejemplo 8.3. En este ejemplo tenemos un objeto de masa M1 que cae por una rampa sin fricción de altura h y al final de la altura h golpea a un objeto de masa M2 que está en el suelo. Estos objetos chocan de una manera elástica y nos pregunta que encontremos la altura a la cual el objeto de masa M1 alcanza a resubir por la rampa. Para hacer este problema requerimos recordar y utilizar un choque elástico en una dimensión. Por definición, un choque elástico es aquel choque en el cual se conserva tanto el momento como la energía. Bueno, aquí tenemos un sistema de ecuaciones, la ecuación A y la ecuación B. La ecuación A representa la conservación del momento y tenemos masa 1, velocidad del objeto 1 inicial, es decir, antes de chocar, más la masa 2 por la velocidad del objeto 2 inicial antes de chocar, es igual a masa por velocidad 1 luego de chocar, o sea, final, más la masa 2, velocidad 2 final. Aquí las masas no tienen inicial o final, ya que son las mismas antes y después de chocar. Y con la energía, tenemos que no hay energía potencial, ya que estamos en el eje de las X. Entonces solo tenemos energía cinética. Aquí tenemos que la mitad de la masa por velocidad al cuadrado inicial para el objeto 1, más la velocidad, más un medio de la velocidad al cuadrado por la masa del objeto 2 inicial es igual a lo mismo, pero en el instante final. Bueno, nos toca resolver este sistema de ecuaciones. ¿Para qué incógnitas? Para la velocidad del objeto 1 final y la velocidad del objeto 2 final, ya que sabemos, aquí suponemos que sabemos la magnitud de la masa 1, la masa 2 y las velocidades iniciales para el objeto 1 y el objeto 2. Aquí de la ecuación B, es decir, esta de acá, podemos pasarlo todo del objeto 1 a la izquierda y todo lo del objeto 2 a la derecha. Y tenemos masa 1 que multiplica a este paréntesis, que es la velocidad inicial 1 al cuadrado, menos la velocidad final del objeto 1 al cuadrado, es igual a la masa 2 que multiplica a la resta entre la velocidad 2 final al cuadrado y la velocidad 2 inicial al cuadrado. Aquí vemos que tenemos una resta de cuadrados y aquí también. Entonces podemos factorizar esto de esta manera. Masa 1 por velocidad inicial 1 más velocidad final 1 por velocidad inicial 1 menos la velocidad final 1, que nos da este paréntesis de aquí, es igual a masa 2 por la velocidad 2 final más la velocidad 2 inicial por la velocidad 2 final menos la velocidad 2 inicial. Y a esto le llamamos ecuación C. De la ecuación A hacemos lo mismo, pasamos todo el objeto 1 a la izquierda y todo el objeto 2 a la derecha. Tenemos pues que la masa 1 por el paréntesis velocidad inicial 1 menos velocidad final 1 es igual a masa 2 por el paréntesis velocidad 2 final menos velocidad 2 inicial. Aquí vamos a dividir la ecuación C y la ecuación D. Aquí vemos que esta masa 1 se va a cancelar con esta masa 1 y este paréntesis de aquí es el mismo que este de abajo, entonces van a cancelarse. Y a la derecha van a cancelarse las masas M2 y este paréntesis negativo con este de acá. Y tendremos finalmente que una igualdad entre los paréntesis que son positivos. Es decir, velocidad inicial del objeto 1 más velocidad final del objeto 1 es igual a la velocidad inicial del objeto 2 más la velocidad final del objeto 2. Y aquí podemos despejar la velocidad 2 final. Es igual entonces a la velocidad 1 inicial menos la velocidad 2 inicial más la velocidad 1 final. Recordemos que la velocidad 2 final es una de las dos incógnitas que queremos encontrar. La otra es velocidad 1 final. Podemos poner pues esta expresión de la velocidad 2 final en la ecuación A, que es la más fácil de resolver ya que no tiene cuadrados. De aquí vamos a encontrarnos con esta ecuación, que es masa 1, velocidad inicial 1 más masa 2, velocidad 2 inicial, es igual
a la masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 1 inicial, menos masa 2, velocidad 2 inicial, más masa 2, velocidad 1 final. De aquí aún nos falta despejar lo que queremos encontrar. Si nos fijamos aquí, todo es conocido. Esto lo conocemos, esto lo conocemos, este no lo conocemos, esto sí, esto sí, esto sí y esto no. Entonces aquí solo no conocemos la velocidad 1 final. Podemos pues encontrarla a partir de esta ecuación. Y nos encontramos con que vale esto de aquí. La velocidad 1 final es igual a esa expresión. Y regresando a la ecuación E, encontramos que la velocidad 2 final es igual a esta otra expresión. Y con ello ya somos capaces de encontrar la velocidad final del objeto 1 luego de chocar y la velocidad 2 del objeto, de la velocidad final del objeto 2 después de chocar a través de sus masas y de las velocidades iniciales de los dos objetos. Entonces ya estamos en medida de pasar a nuestro problema. Aquí nos falta encontrar la velocidad inicial del objeto 1 antes de chocar, porque la velocidad inicial del objeto 2 es 0, ya que el objeto 2 está en reposo abajo de la rampa. Para encontrar la velocidad del objeto 1 inicial, hagamos un balance energético. El objeto M1 comienza en el reposo en lo alto de la rampa antes de caer por esta rampa. Entonces su velocidad, aquí ponemos velocidad inicial del objeto 1, ya que es la velocidad a la cual va a pegarle al objeto 2 y también es la velocidad a la cual el objeto llega al suelo, es decir, la velocidad final luego de caer por la rampa. Por un balance de energía, la energía cinética es igual a menos energía potencial o menos el cambio de energía potencial. Aquí encontramos entonces que un medio de la masa por velocidad inicial 1 al cuadrado es igual a m1gh, que corresponde al potencial en lo alto de la rampa. Aquí despejamos la velocidad inicial 1, encontramos esta expresión, ponemos números y encontramos que es 9.9 metros sobre segundo. Y la velocidad 2 inicial es igual a 0, ya que el objeto 2 está en reposo esperando a que el objeto 1 llegue a chocarlo. De esa ecuación de acá, aquí este sería 0, ya que vimos que la velocidad del objeto 2 inicial es igual a 0. Entonces la velocidad 1 final se reduce a esta parte de la expresión. Tenemos masa 1 menos masa 2 entre masa 1 más masa 2 por velocidad 1 inicial. Toda esta división es igual a menos un tercio, ya que la masa 2 es igual a 10 y la masa 1 es igual a 5. Entonces 5 menos 10 es igual a menos 5 y abajo tenemos 5 más 10 igual a 15 y menos 5 entre 15 es igual a menos un tercio por la velocidad inicial 1, que es 9.9 según lo que encontramos hace rato, y tenemos entonces que la velocidad 1 final, es decir, luego de chocar, es igual a 3.3 metros sobre segundo. El signo menos representa que se dirige ahora a la izquierda, lo cual es lógico. Luego dice, una vez que encontramos esta velocidad dirigida a la izquierda, el objeto va a alcanzar a subir una cierta altura h máxima por la rampa hasta volver a quedar en reposo momentáneamente y volver a bajar. Esa altura máxima la encontramos una vez más con un análisis de energía. La energía cinética inicial va a transformarse en energía potencial, es decir, la energía potencial final, que sería masa por gravedad por altura máxima, es igual a la energía cinética antes de subir por la rampa, es decir, un medio de la masa por velocidad 1 final al cuadrado. De aquí despejamos y tenemos que el h máxima es igual a velocidad 1 final al cuadrado entre 2g. Ponemos números y tenemos que es menos 3.3 al cuadrado dividido entre 2 por 9.8 y esto nos da un resultado final de 0.556 metros. Y esta es la altura final a la cual llega a alcanzar una vez más el objeto de masa M1 y es lo que pide el problema. Podemos ver de hecho que esta altura es un poquito más de un décimo de la altura a la que empezó a subir el objeto, porque el objeto comenzó de una altura de 5 metros y alcanzó a subir nada más
una décima parte de lo que tenía al principio. Es decir, que una buena parte de su energía se la transmitió al objeto de masa M2, que tendrá una velocidad final dirigida a la derecha y suponiendo que no hay fricción entre el suelo y él, continuará en su velocidad un muy buen rato. Bueno, esto es todo por este problema. Sé que fue un poco largo y quizá un poco complejo, por lo cual insisto que si hay alguna duda me la pueden comentar. Hasta la próxima.